Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, pasamos ahora a un siguiente punto de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, siempre contemplando esta segunda parte del credo, es decir, aquella parte de nuestra profesión de fe que se refiere a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo encarnado, a Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro. El número 512 de nuestro Catecismo comienza con un título muy bonito. Se llama Los misterios de la vida de Cristo. ¿Cuánto misterio en la vida de Cristo? Si nosotros nos ponemos a investigar, si nosotros leemos con cuidado los Sagrados Evangelios, leemos las cartas del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, nos encontraremos que fundamentalmente los evangelistas lo que nos han querido transmitir son aspectos centrales de la vida de Jesús. Pero una cosa es cierta, que los evangelios, en general la Biblia, no son libros de historia. Es decir, no ha sido intención de ninguno de los autores de los distintos libros de la Biblia, ni de Dios que ha inspirado a esos autores, no ha sido intención de nadie transmitirnos hechos como si fuera a través de un cronograma histórico con los detalles que tendríamos que exigir a una ciencia como la historia universal o como la historia del Perú en este caso. No. Los evangelistas y en general, repito, los autores de los libros de las Sagradas Escrituras no han tenido esa intención. Las Sagradas Escrituras forman parte de la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia, es decir, aquello que la Iglesia ha recibido desde sus orígenes y que nos lo transmite a nosotros. Y esa tradición de la Iglesia se da por un lado de modo oral, es la gran tradición, se transmite de dos modos. Se transmite de modo oral y se transmite también de modo escrito. La tradición escrita está en las Sagradas Escrituras, pero además de esa tradición tenemos la transmisión oral de la revelación que incluye aquello que está escrito en las Escrituras, pero también lo sobrepasa. Es decir, hay contenidos de nuestra fe que se han transmitido de generación en generación de modo verbal y que no están explícitamente dichos en las Sagradas Escrituras. Para esta transmisión, entonces nos ayuda mucho el magisterio de los papas, el magisterio de los concilios, o sea, de los obispos de todo el mundo reunidos en concilio. Nos ayudan a ir recibiendo, a ir conociendo los elementos, digamos así, de nuestra fe, aquello que Jesús nos ha revelado. Pues fíjense, y dentro de todo esto, revisando las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta que salvo el evangelista Lucas, que nos da algunas, digamos, pautas sobre la infancia de Jesús, nos encontraremos que los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, fundamentalmente hacen referencia a su vida pública, es decir, aquella vida que comienza con el bautismo en el Jordán y que termina con la resurrección o en algunos casos también con la ascensión, según el relato de cada evangelio. En este sentido, pues, podemos decir, como dice nuestro catecismo, el número 514, que toda la vida de Cristo es misterio. Pero, como bien lo explicará San Pablo, para los cristianos, en la voluntad de Dios, misterio no significa algo que Dios quiere que esté siempre oculto y desconocido para nosotros. No. Misterio es algo que Dios quiere revelarnos. Es más, misterio es algo que Dios quiere que conozcamos para que, acogiéndolo, podamos experimentar en nosotros su fuerza salvífica. Y entonces esos aparentes, digamos así, o reales misterios, poco a poco Dios nos los va abriendo
a nuestro conocimiento y sobre todo a nuestra experiencia, a que los podamos experimentar como verdaderos en lo profundo de nuestro ser y en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son los rasgos principales de los misterios de Jesús? Los dice el Catecismo en los números 516, 517 y 518. Primer rasgo, muy importante. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, fundamental, fundamental. No sé si alguna vez se han preguntado, ¿para qué ha venido Jesús al mundo? ¿Qué es lo que ha logrado Jesús? Seguramente nos lo hemos preguntado más de una vez. Y seguramente todos hemos respondido para nuestra salvación. Sí, sin duda, es el segundo rasgo, hablaremos de él dentro de un momento. Pero el primer rasgo, lo más importante, diría yo, en cierto sentido, es esto: Jesús ha venido para revelarnos al Padre, porque al Padre, a Dios, nadie lo puede ver. Solamente aquel que lo ha visto, que es el Hijo, Él es el único que nos lo puede revelar. Jesús ha venido para revelarnos quién es Dios, cuál es la esencia de Dios. Por eso Él mismo dirá, acuérdense, en ese diálogo ya en los últimos días de su vida terrena, cuando Felipe le dice, después que Jesús les anuncia su inminente partida, y Felipe le dice: Señor, antes de irte, muéstranos al Padre y ya con eso te puedes marchar, ya eso nos basta. Y Jesús, volteando donde Felipe, le dice: Felipe, tanto tiempo conmigo y todavía no conoces al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Fíjense qué bonito. Contemplar a Jesús de Nazaret, contemplar a este hombre que pasó por el mundo haciendo el bien, contemplarlo a él clavado en una cruz, desangrándose, muriendo de un modo injusto, es contemplar al Padre, contemplar el ser íntimo de Dios, que es amor, que es misericordia, escuchar esa frase de Jesús: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es escuchar ese corazón de Dios que late de amor por nosotros, esas entrañas de misericordia de Dios que nos justifica como una madre, o más todavía lo que una madre es capaz de justificar a su hijo. Este Dios que nos mira, que nos contempla cuando pecamos, cuando nos alejamos de Él, cuando nos sentimos autosuficientes. Y este Dios que en su corazón se dice a sí mismo: no saben lo que hacen, y que nos perdona porque nos comprende. Hay un salmo muy bonito que a mí personalmente me conmueve mucho. Dice así: Dios creó el corazón del hombre y por eso comprende todas sus acciones. ¿Quién mejor de Dios, queridos hermanos, para comprendernos? Comprender nuestras alegrías, pero también nuestros sufrimientos, nuestras victorias y también nuestros fracasos, nuestras obras buenas y también nuestros pecados. El Señor todo lo comprende y por eso el Señor no nos condena. Y aquí viene el segundo rasgo de los misterios de Jesús. Primero, pues, Jesús nos viene a revelar quién es Dios. Quien me ve a mí ve al Padre. Nos viene a revelar que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios quiere solamente nuestro bien. Adán había dudado del amor de Dios. Adán y Eva habían creído en el engaño de la serpiente, del demonio, que les había dicho: Dios no te ama, por eso no quiere que comas de este fruto, porque si comes de este fruto serás como Él, y Él es un egoísta, Él no es amor, Él no quiere que tú seas como Él, te quiere tener siempre pisado, te quiere tener siempre subyugado. Adán y Eva, y también nosotros, queridos hermanos, tantas veces hemos dudado de ese amor, tantas veces hemos creído en ese engaño de la serpiente y nos hemos rebelado contra Dios. ¿Por qué tengo que cumplir sus mandamientos? Mejor voy a hacer lo que yo creo que es correcto. Esa desobediencia de Adán, esa desobediencia por falta de confianza en Dios, queda restablecida en Jesús, que no solamente obedece al Padre, sino que nos muestra quién es el Padre. Y contemplando a Jesús crucificado, nos preguntamos: ¿cómo puede ser posible que Dios no me ame si ha hecho esto por mí? ¿Cómo puede ser posible que Dios sea ese perverso que dice el demonio, si ha sido capaz de hacerse hombre y morir desangrado para el perdón de mis pecados? Primer rasgo. Segundo rasgo,
Toda la vida de Cristo es misterio de redención, va junto con el primero. Jesucristo ha venido al mundo para salvarnos, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, bajó del cielo. Exacto, ese segundo misterio. Toda la vida de Jesús, desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte, su resurrección y ascensión al cielo, toda la vida de Jesús ha tenido esta finalidad: salvarnos, salvarnos de ese infierno en el que se había convertido nuestra vida, de ese infierno en el que estábamos a riesgo que se prolongue toda nuestra existencia por toda la eternidad, el infierno que consiste en no ver a Dios, en separarnos de ese amor, en vivir fuera de la comunión con Dios. Nosotros todos, dice San Pablo, hemos nacido en descomunión con Dios, hijos de la ira, dice San Pablo. Y esa descomunión, esa ruptura nuestra ha sido restaurada, ha sido superada por el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, esa pasión, muerte y resurrección, ese sacrificio de amor, pero ha sido restaurado a lo largo del arco de su vida. Y finalmente, queridos hermanos, tercer rasgo de los misterios de Jesús, nos dice el Catecismo, es el misterio de la recapitulación. ¿Por qué? Lo dice así el Catecismo: cuando se encarnó y se hizo hombre, Jesús recapituló en sí mismo toda la larga historia de la humanidad y en su propia vida nos procuró la historia de salvación, hizo que nuestra historia se transforme en historia de salvación, de modo que lo que perdimos en Adán lo hemos recuperado en Cristo. Pues bien, queridos hermanos, son los tres aspectos, los tres rasgos de todos los misterios de Jesús. Y ahora Jesús nos invita a participar también en sus misterios. He aquí la belleza del cristianismo. El cristianismo, nos decía hace poco el Papa, no es doctrina. El cristianismo no es conocimientos, digamos, teóricos. El cristianismo no es teoría. Hermanos, el cristianismo es historia, es experiencia. El cristianismo es vivencia. El cristianismo es el haberlo experimentado en nuestra vida cotidiana, experimentar en nuestra vida cotidiana estos misterios de Jesús y estos rasgos. Por eso, fíjense, el número 519 del Catecismo nos dice así: toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien para cada uno. Cristo, escuchemos bien esto por favor, no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación hasta su muerte y su resurrección. Cristo ha vivido siempre para nosotros. Y sigue diciendo el Catecismo, pueden leerlo ustedes. Dice, incluso ahora, en que está resucitado y está a la derecha del Padre, ahora, en cada instante de la historia, Jesucristo está constantemente intercediendo por nosotros. Como nos ha dicho el Papa Francisco ya en varias ocasiones, Cristo está permanentemente ante el Padre, hasta este Padre que ama a su Hijo con todo su ser, y Cristo que ama a su Padre con todo su ser. Cristo está constantemente ante el Padre mostrándole sus llagas gloriosas, las llagas de las manos, las llagas del costado, las llagas de los pies. Y a través de esas llagas, Jesucristo está siendo constantemente, hasta hoy día y para siempre, el mediador entre Dios y los hombres. Él es, pues, nuestro abogado ante el Padre. Y al mismo tiempo, entonces, Jesús es, en cierto sentido, también como nuestro modelo. Pero no tanto un modelo que tengamos que, digamos así, imitar en nuestras fuerzas, sino como el prototipo, el modelo de la obra que Dios quiere realizar en ti y en mí. Esto es lo que Dios quiere, que reproducir en nosotros la imagen de su Hijo. Quisiera que terminemos este encuentro, queridos hermanos, pidiéndole esto al Señor. Gracias. Primero démosle gracias. Gracias, Señor. Gracias porque me has elegido para ser cristiano. Gracias porque has enviado a tu Hijo al mundo. Gracias porque a través de Él me has redimido. Pero gracias también porque quieres reproducir en mí su imagen. Concédeme la gracia. Pidámosle juntos a Dios. Concédenos, Señor, la gracia de abrirnos a tu Espíritu Santo para que Él pueda reproducir en nosotros la imagen de Cristo, para que Él pueda vivir en nosotros y así nosotros podamos vivir como Él vivió.
Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.